Sean bienvenidos a la clase de la presente fecha. A partir de este momento empezamos a grabar lo concerniente a los temas que vamos a platicar. Recording in progress. En la presente sesión. Inicialmente vamos a recordar que el día lunes el licenciado Webster Rosales compartió con ustedes lo concerniente a las sociedades de tipo personalista. Cuando nos referimos a las sociedades de tipo personalista, prácticamente estamos hablando de la sociedad colectiva. La sociedad de carácter personalista a la cual se refirió el licenciado Webster Rosales va a tener como características que su responsabilidad es subsidiaria, solidaria e ilimitada. Eso quiere decir que si yo participo como socio de una sociedad colectiva o de una sociedad de tipo personalista, resulta que mi responsabilidad va a ser solidaria, junto con los demás socios. Subsidiaria, si la sociedad no responde, respondo yo. E ilimitada, o sea, con todos mis bienes, activos y derechos, voy a responder a lo que pudieran ser obligaciones de la sociedad. También el licenciado Webster Rosales platicó con respecto a que las sociedades de tipo personalista se identifican con una razón social. ¿Cómo se forma esa razón social? Con el nombre y apellido de uno de los socios o los apellidos de dos o más de ellos, con el agregado y sociedad colectiva, o sea, con razón social. La vez anterior, antes de su primer examen parcial, yo compartía en una clase con respecto a los órganos de mayor soberanía, en el caso de las sociedades de tipo personalista y capitalista, y veíamos que en el caso de las sociedades de tipo personalista se les va a denominar Junta General. Y luego tenemos que ese tipo de sociedades no emiten acciones. Entonces, lo que he hecho hasta este momento es simple y sencillamente resumir lo que se platicó el día lunes. Las sociedades de tipo personalista, el socio responde en forma solidaria, subsidiaria e ilimitada. Se identifican con una razón social que se conforma con el nombre y apellido de uno de los socios o apellidos de dos o más de ellos. Su órgano de mayor soberanía se denomina Junta General y en ese tipo de sociedades, por ser de carácter personalista, no se emiten acciones. Pero eso fue el día lunes. Hoy lo hemos mencionado solamente para que nos recordemos. Porque hoy vamos a hablar de las sociedades de tipo capitalista. Eso es de lo que vamos a hablar. Sociedades capitalistas. Y como hemos ya advertido en clases anteriores, de las sociedades de tipo capitalista, prácticamente la sociedad capitalista por excelencia es la que conocemos como sociedad anónima. Entonces, damas y caballeros, a partir de la clase de hoy y las próximas 5 o 6 clases, vamos a hablar solo de la sociedad anónima. La idea es que nuestros estudiantes lleguen a comprender muy bien los conceptos, las características, los elementos, las definiciones de cada una de las instituciones que nos van a permitir identificar lo relacionado a la sociedad anónima. Entonces, para ello, y tomamos en cuenta con el licenciado Webster el hecho que simultáneamente ustedes están actualmente elaborando un trabajo sobre la sociedad anónima. Entonces, ustedes están desarrollando la práctica por su lado
y aquí vamos a dar el acompañamiento técnico jurídico. Entonces, si nos queremos referir a las sociedades anónimas o sociedades de tipo capitalista, la sugerencia es empecemos con la forma en que se identifican. ¿Verdad? Forma de identificarse. Resulta que todas las sociedades mercantiles, por el hecho de ser personas jurídicas colectivas, son comerciantes sociales, tienen derecho a una razón o denominación social. Unas sociedades serán con razón, como la sociedad colectiva, y otras con denominación social. Entonces, la forma de identificarse de la sociedad anónima es la denominación social. La denominación social se puede hacer de dos formas. Dos formas podemos hacer una denominación social. Opción 1, o la opción A, es que la denominación social la vamos a crear de manera libre. Cuando decimos que la denominación social, que es la forma como se identifica una sociedad, la vamos a hacer de manera libre, lo que estamos dando a entender es que le podemos poner cualquier nombre. Hay una libertad tal que le podemos poner cualquier nombre. Y la otra forma de poder hacer una denominación social es tanto que podemos poner cualquier nombre, que si queremos le podemos poner el nombre de uno de los socios o los apellidos de dos o más de ellos. Eso sí, cuando pongamos el nombre de uno de los socios, debemos de hacer referencia al objeto de la sociedad. La otra es, si lleva el nombre de un socio, se debe, esa sí es obligación, se debe hacer referencia al objeto. Vamos a ver. Todos están trabajando su escritura pública y ahí hay una cláusula que se refiere forma de identificarse o denominación social. Algo así va a decir la cláusula. Entonces, cuando se pone la denominación social de una sociedad, los que deciden son los socios. Y los socios tienen dos opciones. Vamos a la primera. Decimos ponerle un nombre libre. Ponemos un nombre libre. Grupo Los Tres. ¿Qué es Grupo Los Tres? Es cualquier cosa que se nos pudo haber ocurrido. Otro. Le vamos a denominar Idea 4. Sociedad Anónima, el fin del mundo. Si se dan cuenta, podemos dar cualquier nombre. Eso sí, en ambos casos, debemos de agregar la leyenda Sociedad Anónima, que se puede abreviar con las siglas SA. Entonces, opción 1, o opción A, como lo prefieran, ¿cómo le vamos a llamar a nuestra sociedad anónima? Le vamos a poner una denominación. Denominación social se llama el nombre de una sociedad anónima.
¿Y cuál va a ser la denominación social de la sociedad anónima? El nombre que los socios consideren que deba de identificarlos. Puede ser cualquiera. La única limitante es que no haya otra sociedad con el mismo nombre. Toda vez no exista otra sociedad anónima con el mismo nombre, lo podemos utilizar libremente. Primer caso. Segundo caso. Yo, Víctor Alegría, yo quiero que aparezca mi nombre en la sociedad. Es que mire, si no se confunde con las personalistas. Sí, pero la ley me dice que puedo poner cualquier nombre. Ah, mira, don Víctor, usted quiere que se ponga cualquier nombre, entonces vamos a poner su nombre, pero vamos a agregar el objeto al que se dedica la sociedad anónima. Eso quiere decir que si la sociedad anónima donde yo formo parte y quiero que le pongan mi nombre, se dedica a la venta de vehículos, entonces pudiera ser la denominación de la sociedad Víctor Alegría, importadora de vehículos, sociedad anónima. Me dedico a la venta de flores. Víctor Alegría, exportadora de flores, sociedad anónima. Me dedico a la fabricación de ropa. Víctor Alegría y confección de trajes, sociedad anónima. ¿Se dan cuenta? Cuando ponemos el nombre de una persona en la denominación social de una sociedad anónima, tenemos que hacer referencia a qué actividad es a la que se dedica. Esto lo hacemos porque si no nos refiriéramos a la actividad y solamente pusiéramos el nombre, la podríamos confundir con una sociedad colectiva. Y una sociedad colectiva es de tipo personalista y esta es una sociedad de tipo capitalista. Entonces, debemos de hacer siempre referencia a esta situación. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque así lo establece el artículo 86 de nuestro Código de Comercio. El artículo 86 de nuestro Código de Comercio establece lo siguiente. Por favor, ubiquémonos en el artículo 86 del Código de Comercio. Perdón, 87. 87. Mil disculpas. Artículo 87. Ese es el artículo que se refiere a la denominación social. Si todos tenemos nuestro artículo 87 del Código de Comercio, por favor, acompáñenme con la lectura. El artículo dice: la sociedad anónima se identifica con una denominación. Forma de identificarse: denominación social. Posteriormente, continúa. La que podrá formarse libremente. Se forma de manera libre. Podemos poner cualquier nombre. Eso es lo que nos está diciendo el legislador. Usted a su muchachito le pone el nombre que usted quiera. Ustedes a la sociedad anónima le van a poner la denominación social que ustedes consideren. Gracias, Diego. El artículo 87. Muy amable, Diego. Gracias por su ayuda. La que podrá formarse libremente, con el agregado obligatorio de la leyenda sociedad anónima, que podrá abreviarse SA. Por eso es que vemos Banco Agromercantil, SA. ¿Eso qué quiere decir? Banco Agromercantil es una sociedad de tipo capitalista, específicamente es una sociedad anónima, es una sociedad cuyo órgano de mayor soberanía es una asamblea general, se identifica como una denominación social. Ahí hay accionistas que acreditan su calidad de socios con acciones. Eso ya podríamos tener la idea prácticamente de cualquiera de los bancos
que funcionan en el país, porque prácticamente, no voy a decir todos, pero sí el 95% de bancos tienen la forma de sociedad anónima para poder operar. Y hago aquí la observación, porque va a quedar la duda en ustedes. ¿Y por qué no dijo todos? Porque sucede que hay bancos que son instituciones públicas. O sea, bancos que funcionan como bancos, pero no se inscriben en el registro mercantil para operar, porque son instituciones públicas. Y prácticamente ya refiriéndonos propiamente, puedo referirme al Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala es un banco, pero es una institución pública, no es una institución de derecho privado. A diferencia de los demás bancos del sistema que tienen la forma de sociedad anónima, son sociedades de tipo capitalista, para las cuales aplica todo lo que a partir de hoy empezamos a platicar con respecto a las sociedades anónimas. Entonces, resumiendo el artículo 87. El artículo 87 lo que nos dice es: las sociedades anónimas se identifican con una denominación social, la cual se forma libremente o bien con el nombre de uno de los socios, en cuyo caso deberá de hacerse referencia al objeto al cual se dedica. Esto es la denominación social. ¿Por qué es que las sociedades tienen derecho a la denominación social? El derecho al uso de la denominación social nos lo va a dar el artículo 26. Artículo 26. Diego, ahí que me está ayudando, me voy a aprovechar, le pido favor ahí, si me ayuda a compartirle a los compañeros el artículo 26. No, 26. No el 126, sino que el 26. Por favor, Diego. Gracias. Vi su iniciativa y le agradezco mucho. Fíjense que el 26 lo que dice es la inscripción de una sociedad. Excelente, gracias Diego. Inscripción de una sociedad. Aquí nos estamos refiriendo en este artículo a cualquier tipo de sociedad. Puede ser una sociedad colectiva, puede ser una sociedad en común entidad simple, por acciones, de responsabilidad limitada, pero propiamente hoy estamos hablando de la sociedad anónima. Y el artículo 26 dice: inscripción. La inscripción de una sociedad en el registro mercantil le otorga el derecho del uso exclusivo de su razón o de su denominación. Damos cuenta que el artículo 26 dice: una vez se inscribe una sociedad en el registro mercantil, tiene derecho a su razón o a su denominación. ¿Por qué dice así la norma? Porque nosotros sabemos ahora ya que hay sociedades de tipo personalista que tienen razón y hay sociedades de tipo capitalista que tienen denominación. El artículo 26, como es una norma general, lo que está indicando es: una sociedad, una vez se inscribe en el registro mercantil, tiene derecho a identificarse con razón o con denominación. Va a depender si es una sociedad capitalista o si es una sociedad de tipo personalista. Por eso es que aquí muy claramente vemos con razón o denominación, y posteriormente continúa: la que deberá ser claramente distinguible de cualquier otra. Por eso es que no se permite que hayan dos o más sociedades con el mismo nombre o con la misma denominación social. Y no podrá ser adoptada por sociedad del mismo o semejante objeto, mientras subsista inscrita la primera. O sea, aquí debe de haber un respeto en cuanto a lo que es la denominación social. Entonces, de esta manera, me estoy refiriendo a la forma de identificarse de una sociedad anónima. Doy un par de minutos por si tenemos alguna duda en esto antes de pasar al siguiente tema, que es la forma de constitución de una sociedad anónima. Entonces, si tenemos alguna duda,
en cuanto a la forma de identificarse. Prácticamente nuestra base, artículo 26 y artículo 87, para el caso específico de la sociedad anónima. Buenas noches, licenciado. Hola, María Cristina, gusto saludarle. Le escucho, María Cristina. Gracias, licenciado. Sí, muchas gracias. Muy clara su explicación. Solamente tengo una duda con la clase anterior. Por ejemplo, un ejemplo de una empresa acá en Guatemala de tipo personalista, ¿cómo cuál sería? Perdón, licenciado. Ya. Bueno, en principio vamos a corregir algunas cosas, María Cristina, y es buena su pregunta porque me permite a mí aclarar, porque usted me dice un ejemplo de una empresa. Y acordémonos que estamos hablando de sociedades. Y acordémonos que hemos dicho que una empresa mercantil no es igual a una sociedad. Entonces yo utilizo su pregunta para recordarle a todos, porque usted hizo la pregunta, pero yo estoy seguro que esto es algo que todavía causa duda en clase. Y como puede cambiar, una sociedad no es lo mismo que una empresa. Con lo cual quiero recomponer su pregunta. Su pregunta sería, ¿cómo identificamos la forma de identificarse de una sociedad personalista? Hacia eso entendería. Fíjense que prácticamente las sociedades de tipo personalista son derecho vigente no positivo. Con lo cual, lo que le estoy diciendo en otras palabras es, si vamos a mandar al registro mercantil a buscar sociedades colectivas, probablemente no van a encontrar ninguna. Ahora bien, ustedes me dirán, pero mire, licenciado, pero si no hay sociedades colectivas, no hay inscritas en el registro mercantil, mejor las deberíamos de sacar del Código de Comercio y no atormentar al estudiante con tener que estudiar las sociedades colectivas. Yo le diría, no, las sociedades colectivas, en la práctica, ahí sí que la redundancia, en la práctica no las encontramos. En el registro mercantil tampoco. Prácticamente lo que sabemos de las sociedades colectivas es lo que nos dice el Código de Comercio. ¿Pero por qué es importante? Es importante porque la sociedad colectiva es todo aquello que no es la sociedad anónima. Es una definición por lo que no es. Si yo le digo, María Cristina, dígame una definición de una sociedad colectiva, su respuesta va a ser todo lo que no es una sociedad anónima. ¿Por qué? Usted va a decir, es una sociedad donde el socio responde solidaria, subsidiaria e ilimitadamente. Y yo le diré, en la sociedad anónima no se responde subsidiaria, no se responde solidaria y menos responder ilimitadamente. ¿Se dan cuenta? El hecho que la sociedad colectiva lo define así, lo que me da a entender es que la sociedad anónima nunca podría entenderse. Y eso es importante para nosotros que nos estamos formando, porque alguien va a tener la duda. Mire, licenciado, y fíjese que los socios de una sociedad anónima estafaron, no pagaron sus deudas. Ya que la sociedad anónima no pagó sus deudas, hay que cobrarle a los socios. Y cualquier abogado con una formación básica de derecho mercantil le va a decir, disculpen, los socios no tienen ninguna obligación, porque en las sociedades anónimas no existe la obligación subsidiaria, ni solidaria, ni mucho menos ilimitada. ¿Se dan cuenta cómo puedo liberar a un accionista de una sociedad anónima de que no se le van a atribuir obligaciones que pudieran creerse que se tienen? Ahora me va a decir María Cristina, mire, yo solo le pedí un ejemplo, no que me contara toda esa gran historia. Fíjese que, por ejemplo, vuelvo en mi redundancia, hoy vengo muy redundante. En el pasado podríamos decir, cuando hablamos de la editorial Oscar de León Palacios. Ese nombre, Oscar de León Palacios, prácticamente está haciendo referencia a una persona, donde lo importante es una persona. Ahí podríamos encontrar
ese punto de referencia que usted me pide en relación a la clase anterior. Con la aspiración de haberle podido responder, ahora pregunto si tienen alguna duda, no de la clase del lunes, sino que de la clase de hoy. Buenas noches, licenciado. Sí, fíjese que a mí no me queda muy claro todavía. No, yo veo que en el artículo 26 se habla de razón social o de su denominación como sinónimos y quisiera saber si eso en la doctrina se mantiene o hay una diferencia, así como en mercadería y mercancía, que en la doctrina sí hay una diferencia. Buena pregunta, Evelyn. Y le voy a explicar. Bueno, gracias, Evelyn. Fíjense, cuando tomamos nosotros nuestro código de comercio, vemos que a partir del artículo 14 se empieza a regular las sociedades mercantiles. Si vemos, Evelyn y todos los compañeros, dice capítulo 2 de las sociedades mercantiles. Ahí no dice de la sociedad anónima, ahí dice de las sociedades mercantiles. Eso quiere decir sociedades personalistas, sociedades capitalistas, sociedades intermedias. Cualquier sociedad mercantil. Después dice la palabra disposiciones generales. Entonces, nos damos cuenta que del artículo 14 al artículo 58. Del artículo 14 al artículo 58 del Código de Comercio son disposiciones generales. ¿Y por qué digo que son disposiciones generales? Porque lo que pasa es que del artículo 14 al 58, todo lo que usted lea, todo lo que leamos, es aplicable a cualquier tipo de sociedad. A partir del artículo 59 se empieza a regular la sociedad colectiva. Eso ya son normas especiales. Y por decirle, como hoy estamos hablando de la sociedad anónima, las normas especiales de la sociedad anónima en el Código de Comercio las vamos a encontrar del artículo 86. Y ustedes van a ayudar a confirmar hasta dónde está regulado la sociedad anónima, hasta el 194. Ahí tenemos disposiciones especiales. Entonces, ahora, compañera, la que me hizo la pregunta, quisiera interactuar con usted. Vamos a ver. ¿Sí? Usted me va a ayudar a llevar la clase. Ya. Vamos a ver. Evelyn, vamos a ver. Aquí le he mostrado del 14 al 58 disposiciones generales, del 86 al 194 disposiciones especiales. Entonces, le voy a hacer dos preguntas, Evelyn. El artículo 26. ¿El artículo 26 es una disposición general o es una disposición especial? Es una disposición general, licenciado. Muy bien. Carita alegre. Primera respuesta correcta. Segunda pregunta. El artículo 87 está en una disposición especial o en una disposición general. General, no, específica, licenciado. Exacto. Muy bien. Ahora le voy a hacer una tercera pregunta. Si en determinado momento entran en choque lo que dice el artículo 26 contra lo que dice el artículo 87, ¿a quién le levanta la mano usted? Así como que fueran boxeadores. Y usted le tiene que levantar la mano al 87 o al 26, porque quedaron empatados. ¿A quién le va a levantar la mano? ¿Qué norma cuál de las dos? ¿Perdón? Al artículo 87, porque es la específica. Exacto, muy bien, ya vieron cómo la compañera ahí ya nos ayuda a interpretar la norma. Exacto. En caso de contradicción,
la que prevalece es la norma del 87, no la del 26, porque la del 26 es un artículo que está hecho para cualquier sociedad mercantil, en tanto que el 87 es un artículo hecho para la sociedad anónima, solo a la sociedad anónima la aplica. Entonces, teniendo esto claro, nos damos cuenta que el artículo 87 nos dice denominación social, en tanto que el 26 nos dice razón o denominación. Entonces, viene Evelyn y dice, esto mercantil no se entiende. Un artículo me dice razón o denominación y el otro me dice denominación. ¿Con cuál voy a creer? Usted misma le dio la respuesta. El que dice denominación, porque esa es la norma específica. Pero ¿por qué el 26 habla de razón y habla de denominación? Porque fíjense que el 26 también le aplica a la sociedad colectiva, también le aplica a la sociedad de responsabilidad limitada y también le aplica a la sociedad anónima. Por eso es una norma general, en tanto que el 87 es una norma específica. Entonces, hoy sí voy a responder a su pregunta. Su pregunta es, y mire, ¿ya hay alguna diferencia, sí o no? Sí. Que la forma de identificarse de una sociedad capitalista es la denominación social. Y el día lunes el licenciado Wester decía, la forma de identificarse de una sociedad de tipo personalista es la razón social. ¿Qué diferencia hay entre razón social y denominación social? Es que una razón social identifica a una sociedad personalista. Una denominación social identifica a una sociedad de tipo capitalista. Esa es la diferencia. Por la forma en cómo se redactan, también tiene diferencia. Porque la razón social te conforma con el nombre y apellido de un socio o con los apellidos de dos o más de ellos. En tanto que la denominación social se conforma de manera libre y si ponemos el nombre de un socio, tenemos que hacer relación al objeto de la sociedad. ¿Y por qué? Porque el artículo 87 así lo dice, que es la norma específica. Entonces, pregunto si me he podido dar a entender. Excelente, licenciado. Muchísimas gracias. Le agradezco bastante hoy. Muy claro. Claro, y este ejercicio que acabo yo de hacer, eso no es propio del derecho mercantil. En derecho penal, en derecho del trabajo, en derecho civil, en derecho constitucional. Acordémonos que la ley del organismo judicial nos explica eso. La norma especial prevalece sobre la general, tal como Evelyn muy acertadamente nos respondió. Entonces, esa es la razón. Entonces, si no tenemos más preguntas, quisiera que pudiéramos avanzar un poquito más en los temas que tenemos previstos para la presente fecha. Entonces, si no tenemos, voy a volver. Siempre hablando de la sociedad tipo capitalista y específicamente la sociedad anónima. Ahora de qué les quiero platicar. ¿Cómo se constituye una sociedad anónima? Forma de constituirse. Forma de constituirse. Fíjense que una sociedad mercantil, ya dijimos que es la unión de varias personas. Y regreso a mis tradicionales figuritas con fines didácticos. Tenemos 4 personas que ellos, en su conjunto, forman una sociedad mercantil. Se unen los 4. Y los 4 desean crear una sociedad mercantil. ¿Qué hay que hacer para hacer una sociedad mercantil? Buscar una forma mercantil. ¿Cuál es la forma mercantil que hoy estamos hablando? La sociedad anónima. Hoy y en varias clases que tenemos
Entonces, estas 4 personas han creado una sociedad mercantil que es una sociedad anónima. Entonces, en principio, veamos la disposición general, el artículo 14. Artículo 14 del Código de Comercio. Ya que estamos hablando de forma de constituirse de una sociedad anónima, entonces, obligadamente, gracias Diego, bien, eso es iniciativa, ¿eh? Gracias Diego, mi amor. El artículo 14 nos dice: la sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este código e inscrita en el registro mercantil. Entonces, la forma de constituirse es estar inscrita en el registro . O sea, esta sociedad, esta unión de estas 4 personas van a elaborar un documento que se llama escritura de sociedad. Escritura de sociedad, ¿no? Y esa escritura la van a llevar a inscribir al registro mercantil. Cuando la escritura se constituye, se constituye cuando la escritura pública de sociedad anónima se inscribe en el registro mercantil. Entonces, repito, artículo 14, norma general, se está refiriendo a cualquier sociedad mercantil. Dice: la sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este código e inscrita en el registro mercantil tendrá personalidad jurídica. Cuando se inscribe, tiene ese soplo divino, mejor dicho, ese soplo jurídico que le da vida. Hasta antes de estar inscrita en el registro mercantil es un simple papel, es una simple hoja de protocolo, es una simple fotocopia de la hoja de protocolo que tiene la escritura pública. Pero cuando se presenta en el registro mercantil y queda inscrita, nace a la vida jurídica, tiene personalidad jurídica. ¿Qué significa en derecho que digamos que tiene personalidad jurídica? Veíamos en nuestros cursos de Derecho Civil y de Instrucción. Mira, para La que te personalidad jurídica es el atributo que el derecho le confiere a una persona para poder actuar ejerciendo sus derechos y cumpliendo sus obligaciones. Es una persona. Por eso es que hace un momento decía, no confundamos la empresa mercantil con la sociedad mercantil. La empresa mercantil es una cosa, la sociedad mercantil es una persona. Entonces, 14. Para la constitución de sociedades, la persona o personas que comparezcan como socios fundadores deberán hacerlo por sí o en representación de otro. Debiendo en este caso acreditar la calidad en la forma legal. Queda prohibida la comparecencia como gestor de negocios. Bueno, ya. ¿Cómo se constituye? Bueno, inscribiéndonos en el registro mercantil. Pero para inscribirnos en el registro mercantil, tenemos que elaborar la escritura pública. Ahora, la escritura pública tiene una solemnidad, y esa solemnidad la vamos a ver en el artículo 16. Entonces, les pido favor que me acompañen con la lectura del artículo 16. El 14, ahora viene, siempre verificando que el artículo 16 que nos esté compartiendo Diego muy amablemente sea una norma actualizada, porque les comento que ese artículo fue modificado en el año 2019, o sea que si no tenemos un sistema de leyes actualizado, puede ser que estemos hablando de fuentes históricas, no de una norma vigente. Entonces, el artículo 16 tuvo una reforma en el año 2019. Voy a leer para que ustedes revisen si el Código de Comercio está actualizado o no. El artículo 16 dice:
la constitución de la sociedad, van a constituir la constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento, reducción de capital, cambio de razón social o denominación. Este artículo, como es una norma general, utiliza razón o denominación. Ya cuando entramos a los especiales ya solo hablaríamos de denominación, pero aquí es una disposición general. Cambio de razón social o denominación, fusión, disolución o cualquier otra reformas o ampliaciones se harán constar en escritura pública. Entonces, de ahí me iría al segundo párrafo, que es el que se refiere a la sociedad anónima. Salvo en las sociedades por acciones, muy bien, Diego. Salvo en las sociedades por acciones, la sociedad anónima, que es una sociedad capitalista, es una sociedad de acciones, porque lo importante es el capital y los accionistas más que los socios. O sea, salvo en las sociedades por acciones, la modificación de la escritura constitutiva requerirá el voto unánime de los socios. Sin embargo, podrá pactarse en la escritura social, pueda modificarse por resolución tomada por la mayoría que la propia escritura determine. Vale. Entonces, conclusión, damas y caballeros, no nos perdamos. ¿Cómo se constituye una sociedad anónima? En base al artículo 14 y 16 del Código de Comercio, que nos indican que la sociedad queda constituida cuando se inscribe en el registro mercantil. Ahora voy a marcar con algún otro color unos artículos que es importante que tomen en cuenta, que es el artículo 46 y 47, pero del Código de Notariado. 46 y 47, Código de Notariado. Lo que pasa es que el artículo 46 y 47 del Código de Notariado nos dicen los requisitos que debe de tener la escritura pública de sociedad anónima. Por eso es importante el artículo 46 y 47. El artículo 46 se refiere a requisitos que deben de tener todas las sociedades mercantiles. Y el artículo 47 hace referencia a los requisitos que debe de tener la escritura de constitución de sociedad anónima. Entonces, como quien dice, ustedes a la hora de elaborar su escritura de constitución de sociedad, yo sé muy bien que ya buscaron una copia, un texto de cómo se hace. Pero como estamos aprendiendo y estamos estudiando, ahora lo que vamos a hacer es comparemos si la escritura que nos está sirviendo de base y con la que estamos elaborando nuestro trabajo pega con los requisitos a que se refiere el artículo 46 y el artículo 47 del Código de Notariado. Para los efectos de esta clase no me detengo en que analicemos esos requisitos, porque son prácticas de mi colega que da el curso de Derecho Notarial. Pero sí lo menciono porque ustedes están teniendo incidencia ya como consecuencia del trabajo que se les está encomendado. Entonces, conclusión. ¿Cómo se constituye una sociedad anónima? Bueno, se constituye con una escritura pública inscrita en el registro mercantil. La escritura pública la hacemos cumpliendo los requisitos del artículo 46 y 47 del Código de Notariado. Y una vez elaborada la escritura pública, la inscribimos en el registro mercantil para cumplir con el artículo 14 y 16, que son disposiciones generales a todas las sociedades mercantiles. Entonces, de momento, en cuanto a la forma de constituirse, pues no se me ocurren qué otras cosas más agregar, por lo que doy opción a que se pregunten en este momento si hay alguna duda, y de no ser así, continuamos avanzando porque tenemos que ver varias cosas. Entonces, pregunto, ¿tenemos alguna
¿Inquietud de momento? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Gracias, Eli. Ya hablamos de forma de constituirse. Ahora, algo que tiene relación. Que es la obligación de registro. Obligación de estos socios, cuando firman la escritura pública, saben que la tienen que llevar al registro mercantil. Pero fíjense que esa escritura pública que tienen que llevar al registro mercantil tiene una obligación de registro. Y esto lo sustentamos inicialmente en el artículo 17. Entonces, Diego, ahí, ya se arruinó Diego porque ya me malacostumbró. Ya vamos a tener después de auxiliar. Diego está haciendo que se tambalee el licenciado Webster Rosales porque de repente lo vamos a cambiar ahí por... ya que me esté oyendo. No, gracias Diego, muy amable. Fíjense que artículo 17 del Código de Comercio. El artículo 17 del Código de Comercio dice: el testimonio de la escritura constitutiva, el testimonio de la escritura constitutiva, el de ampliación y sus modificaciones deberá presentarse al registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Eso quiere decir que si esta escritura la hacemos hoy, 3 de septiembre del año 2021, tenemos el plazo de un mes para presentarla. Eso quiere decir que esa escritura no se debe de presentar al registro mercantil más allá del 3 de octubre del año 2021. Es que, mire, yo la quiero presentar después. No. Aquí, el artículo 17 es claro. Es que fíjese que son 30 días. No, no son 30 días, es un mes. Eso es lo que entendemos de la simple lectura del artículo 17. O sea, eso es más que todo una obligación para el notario. El notario debe de... Ahora, ¿por qué decimos que esta es una obligación? Y ahorita se nos vamos a ir a un artículo que prácticamente nada que ver. Bien. Artículo 334. A ver, Diego, a mí sí me ayuda. Artículo 334. Gracias. Muy bien, Diego. Fíjense que el artículo 334 tiene un epígrafe que dice: obligados al registro, obligación de registro, obligados al registro. Y dice, es obligatoria. Esta es una norma imperativa. Aquí nada podrá, el deberá, no. Es obligatorio. Aquí no va a ni siquiera el deberá, dice, es obligatorio la inscripción en el registro mercantil jurisdiccional y numeral 2 de todas las sociedades mercantiles. O sea, el 334 me interesa el numeral 2. Entonces, cuando se elabora los socios, constituyen una sociedad mercantil, la suscriben en escritura pública, la deben de inscribir en el registro mercantil porque tienen un plazo de un mes para hacer y porque el Código de Comercio, en su artículo 334, numeral 2, dice que es obligación inscribirla en el registro mercantil. Ahora necesito que veamos un par de casos curiosos. ¿Qué pasa si estos 4 socios
suscriben la escritura, pero nunca la inscriben en el registro mercantil. ¿Qué pasa? Firman la escritura y no la inscriben en el registro mercantil. ¿Qué pasa? ¿Cómo resuelve la ley ese problema? Entonces, para ello, tenemos el artículo 223. Nuevamente, Diego. Artículo, ahora, 223. Artículo 223. Artículo 223. Gracias, Diego. Fíjense que el artículo 223 habla de sociedades irregulares. Lo voy a poner en otro color. En rojo, no lo vamos a poner en rojo. Irregulares. Sociedades irregulares. Fíjense que eso pasa si estos socios firman la escritura y no la llevan al registro mercantil. Eso el derecho lo va a identificar. Esa es una sociedad, pero una sociedad irregular. Eso no es una sociedad mercantil, eso es una sociedad irregular. Y cuando uno le da lectura al artículo 223 se da cuenta de esto. Porque el artículo 223 dice, las sociedades no inscritas en el registro mercantil, aun cuando se hayan exteriorizado como tales frente a terceros, no tienen existencia legal y sus socios responderán solidaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales. El hecho de no inscribir la escritura en el registro mercantil vuelve a estos socios solidarios e ilimitados. Y a estos 4 socios dirán, disculpe, pero si yo soy socio de una sociedad de tipo capitalista, yo no tengo responsabilidad personal e ilimitada. Disculpe, usted no tiene una sociedad anónima, usted lo que tiene es una sociedad irregular. ¿Y por qué es una sociedad irregular si yo fui con el notario y firmé la escritura pública? Hasta le pagué al notario la escritura. Pues fíjese que es una sociedad irregular porque es cierto, usted acudió, usted le pagó al notario, pero toda vez no esté inscrita, el artículo 223 dice que esa sociedad no existe y que usted forma parte de una sociedad irregular. Vamos a ver, Edgar hace una pregunta. Licenciado, pero en la práctica, si no me equivoco, los mismos notarios las registran paquete con... Así es, así es. Pero, ¿qué pasa con el notario que no lo inscriba? Está haciendo incurrir en peligro a los socios de que formen parte de algo que, con todo el derecho en la mano del artículo 223, se les va a decir: ustedes no son miembros de una sociedad anónima, ustedes son miembros de una sociedad irregular. María Cristina tiene una duda. Le escucho, María Cristina. Gracias, licenciado. Por ejemplo, como aquí son responsables, pero como la empresa no está ¿de qué forma pueden ellos responder? O sea, ¿cómo pueden ser ellos solidarios y responder ante algo que todavía... Imaginémonos, María Cristina, que estas 4 personas entraron en negocios con usted y le llevaron la copia de la escritura pública y le dijeron: mire, María Cristina, si nosotros somos socios, páguenos determinada cantidad de dinero y nosotros vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro. Entonces, cuando usted les pagó a ellos porque le hicieron creer, porque le daron fotocopias de la escritura, de que usted podía tratar con ellos, porque ya un notario elaboró la escritura pública, pero sorpresa, y sorpresa desagradable,
no está inscrita en el registro mercantil. Ah, bueno, entonces, miren señores, si ustedes no me cumplen, usted no va a demandar a la sociedad, porque la sociedad, le cuento que no existe. ¿A quién va a demandar? A los socios. Los socios se defenderán. Si nosotros somos socios capitalistas de una sociedad anónima, donde mi única responsabilidad es el pago de las acciones. Yo no tengo responsabilidad solidaria e ilimitada. Y usted les va a decir, como su sociedad no existe, por no estar inscrita, pues disculpe, doña Juanita, don Carlitos, doña Luisita y lo que están. Ustedes me responden con todos sus bienes y les embarga, los bienes que pudiera tener. Por ahí Edgar nos dice que un delito de estafa, no necesariamente, no necesariamente, depende el hecho para que podamos establecer la figura tipo. Pudiera ser estafa, pudiera ser un caso especial de estafa, pudiera haber una falsedad ideológica, pudiera haber una falsedad material, pero habría que tener un poquito más antecedentes. Entonces, a eso correspondería. No sé si me puede dar a entender, María Cristina. Sí, gracias, licenciado. Claro. Vamos a ver. Por ahí veo yo que Evelyn como que tiene dos preguntas. Sí, Evelyn inicialmente me preguntaba sobre las obligaciones sociales. Fíjense que obligaciones sociales, yo no le voy a responder en este momento, no, porque no sé, pero porque este es un tema. Fíjense que las obligaciones sociales son títulos de crédito. De crédito que los encuentra a partir del artículo 500, ahorita creo que es del 544, si no me traiciona la memoria. Muy bien. Para la compañera que hizo la pregunta, del artículo 544 al 583. Del 544 al 583. Ahí se regula lo que son las obligaciones sociales. Claro que en el 544 solo dice la palabra obligaciones, pero esa es la misma palabra obligaciones sociales a las que usted se refiere. ¿Por qué no lo respondo en este momento? Porque las obligaciones sociales son títulos de crédito, y eso es lo que con mis queridos estudiantes vamos a ver en el próximo semestre. Cuando estén en el noveno semestre vamos a estudiar títulos de crédito. ¿Por qué cree que tan fácil le puede dar yo los artículos de las obligaciones? Porque yo doy también ese curso. Y ese curso necesita a veces 3 clases, porque las obligaciones sociales a veces es más difícil de comprender que una sociedad anónima. Entonces, yo solamente para que usted tenga claridad, si quisiera averiguar más, del 544 al 583. Pero su explicación me sacaría del tema. Por eso es que no lo hago, pero se lo explico en respecto a su pregunta como estudiante interesado en formarse. Muchas gracias. Claro, pero espero desquitarme con la siguiente pregunta, porque usted me hizo 2 preguntas. La segunda pregunta es, lo mismo pasa en materia civil. Yo supe de un caso de una señora que pidió el divorcio después de 20 años de matrimonio, pero se enteró que el notario nunca dio el aviso al registro civil y legalmente no estaba casado. Sí. Voy a utilizar 2 minutos para hablar sobre algo muy importante que ustedes deben de quedar claro, porque se están formando como futuros profesionales del derecho. Fíjense que realmente los registros, ¿para qué sirven los registros? Los registros crean obligaciones, si no me traiciona mi latín, erga omnes. Así, puede ser que me traicione el latín, pero ahí tengo la idea. Los efectos de inscribir en el registro mercantil, en el registro civil, en el registro de vehículos, en el registro de la propiedad, en el registro de testamentos,
en el registro electrónico. Siempre que en derecho se inscribe algo en el registro, es para que tenga efectos erga omnes. Licenciado, no me hable en latín, hábleme en español. Mi curso de Derecho Romano ya lo vimos hace tanto tiempo, no me recuerdo. Que surte efectos erga omnes, lo que significa es que surte efectos a terceros. Cuando algo se inscribe en un registro, sea el registro que sea, produce efectos erga omnes. ¿Qué significa efectos erga omnes? Efectos a terceros, o sea, que personas que no participaron en el acto están obligados a creer lo que sucede. El ejemplo que nos daba del divorcio. Los esposos se divorciaron, o sea, la exesposa y el exesposo saben que están divorciados. Los que no estamos obligados a creer que están divorciados somos todas las personas que estemos alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque hasta que ellos lleven la certificación de divorcio al registro, va a producir efecto erga omnes, que significa efectos contra terceros. Hasta en ese momento yo estoy obligado a creer que alguien está divorciado porque ya vi la inscripción en el registro mercantil. En el registro civil, en el caso del divorcio. En el caso del registro mercantil, eso pasa con nuestra escritura. Cuando se inscribe, produce efecto erga omnes y todos saben que están ante una sociedad anónima. Pero cuando no se inscribe, no hay efecto erga omnes. Entonces, no tengo por qué creer que es que aquí tengo la escritura. Sí, pero no está inscrita. Pero es que yo tengo la escritura y es una sociedad anónima. Usted tiene una escritura y por no estar inscrita es una sociedad irregular. ¿Por qué? Porque el 223 lo dice claramente. Y cuando el sentido de una norma es clara, no vamos a incumplirla desatendiendo sobre pretexto de ignorancia, desuso o práctica en contrario. Algo así dice la ley de orden judicial. Entonces, yo creo que por ahí vamos. Vamos a ver, le vamos a dar la palabra ahorita a Lucía. Licenciado, buenas noches. Una consulta. No sé si estoy mal, pero la patente de comercio es la constancia entonces de la inscripción en el registro mercantil de una sociedad o no. ¿O cuál sería la constancia en este caso? Sí, la constancia de que una sociedad ya está inscrita es la patente de comercio de sociedad. Patente de comercio de sociedad. Aparte está la patente de comercio de empresa mercantil. Pero usted se refirió a lo correcto, Lucía. Es la patente de comercio de sociedad. Miren, para que entendamos la patente de comercio de sociedad, pensemos que es el certificado de bautismo, es la partida de nacimiento de la sociedad anónima. Eso es una patente de comercio de sociedad. Con eso podemos demostrar que tenemos efecto erga omnes, con lo cual cualquier persona que no haya intervenido en el acto está obligada a creer en que somos socios de una sociedad porque ya está debidamente inscrita. Entonces, ¿estamos de acuerdo, Lucía? Sí, licenciado, muchas gracias. Claro, Lucía. Vamos a ver, Aura tiene una duda. ¿Tendrían los socios que haber prestado dinero a una institución para llegar a ello? Pero si es el capital es propio, creo que no tienen que responder a nadie, más que a ellos mismos, y hacer los pagos de impuestos. Fíjense que tiene una idea acertada, pero hay en un momento donde nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Cuando el capital es de ellos, pensemos, Aura, usted es ella, realmente usted el dinero no se lo dio a los otros socios. Usted el dinero que aportó, lo aportó a la sociedad. A la sociedad fue que lo aportó. Y ahora resulta que la sociedad es irregular. Entonces usted les va a reclamar a cada uno de ellos. O sea, por eso le decía, usted va a acertar, porque efectivamente puede ser que las obligaciones fueran entre ellos mismos. ¿Pero por qué? Porque cada socio se supone que aportó dinero, aportó bienes. Acordémonos que esta es una sociedad de capital. Aquí no es solamente de que vine yo. Miren, yo aporto
ni responsabilidad solidaria, obligada e ilimitada. Hasta aquí, don Víctor, aquí lo que queremos es que traiga el capital. Eso es lo que se quiere. Entonces, cuando uno entrega el capital, es para la sociedad. Pero ahora resulta que yo lo entregué a una sociedad irregular. Bueno, entonces, disculpen, ustedes tres me responden. Esa sería la idea ahora. Si estamos de acuerdo, vamos a proceder con Kelly. Cuando se forma la sociedad irregular, después se puede inscribir en el registro para que sea una sociedad anónima o ya no se puede. Efectivamente. La pregunta que viene es muy buena. Para salir de la irregularidad hay que regularizarse. ¿Cómo se regula? Inscribiéndola en el registro mercantil. ¿Qué sucede? En este caso deberemos de proceder a pagar las sanciones y las multas que se nos va a imponer. Sí, o sea, sí se puede. Pero en tanto no se haga, le vamos a llamar sociedad irregular. Ese es el punto. Ahora, para cerrar, porque me ha avanzado y me da gusto que avance porque han habido preguntas y todas las preguntas han sido interesantes. Ustedes se dan cuenta que cada pregunta me ha permitido tocar temas que si ustedes no me los preguntan, pues yo no hubiera tenido forma de cómo cerrarlo. Pero sí quiero cerrar el otro caso al cual me quería referir. Y el otro caso es, el otro es peor, llamemos. Estas 4 personas dicen que van a formar una sociedad mercantil, pero les cuento, ni siquiera la escritura pública han hecho. Y esas personas que se unen y ni siquiera firman escritura son a las que se refiere el siguiente artículo, el artículo 224, del cual Diego ya sabe el favor que le voy a pedir, y es que me ayude a compartir el artículo 224. Y el artículo 224 se refiere a sociedades de hecho. Sociedades de hecho. La sociedad de hecho. Y vamos a darle lectura a lo que nos habla el Código de Comercio sobre las sociedades de hecho. La omisión de la escritura social y de las solemnidades prescritas produce nulidad absoluta. Gracias, Cindy. Muy amable, ¿verdad? Cindy nos ayudó. La omisión de la... Des en cuenta como principio del artículo. La omisión de la escritura social. No existe ni siquiera la escritura social. Y de las solemnidades prescritas. Las solemnidades que se haga la escritura y que se inscriba. Pero eso no existe. Produce nulidad absoluta. Los socios, sin embargo, responderán solidaria e ilimitadamente frente a terceros con quienes hubieran contratado a nombre y en interés de la sociedad de hecho. Entonces, una sociedad de hecho es una sociedad nula. O sea, si aquí hay 4 personas y dicen, es como que venga yo y le diga a Evelyn y a Edgar, es que ellos son mis socios. Nosotros tenemos una sociedad mercantil. El licenciado me puede enseñar su patente de sociedad. No, es que no la tenemos. Y me puede enseñar sus acciones. No, es que no la tenemos. Y me puede enseñar la escritura pública. Es que fíjese que todavía no la hemos firmado. Entonces, que les hable de cualquier cosa, pero que no les diga que son mis socios. Porque prácticamente lo que yo estaría hablando es de algo nulo, algo que no existe. Y por lo tanto, a esa presunción que yo quisiera trasladar de que Evelyn y Edgar son mis socios, prácticamente lo podríamos identificar como una sociedad de hecho. ¿Y qué es una sociedad de hecho? Una sociedad nula, donde la respuesta es, miren, para que dejen de seguir siendo sociedad de hecho, principiamos con hacer la escritura. La escritura, si la hacemos y no la escribimos, sería sociedad irregular. Pero ya cuando la escribimos, la regularizamos y entonces ya tenemos constituida nuestra escritura pública de constitución de sociedad anónima.
Entonces, damas y caballeros, me queda 1 minuto para alguna pregunta y respuesta breve, porque no llegado ni a la mitad de lo que tenía. Hoy como que traía, yo así cargado con todos mis temas que vamos a platicar, pero no importa, yo prefiero que vayamos despacio para que vayamos rápido, prefiero que vayamos despacio y comprendiendo cada una de estas cosas, todo eso se ve fácil, pero ya cuando uno se pone a analizar ya empieza a encontrar diferencias. Total, para cerrar, ¿qué hablamos hoy? De las sociedades capitalistas, de la sociedad capitalista, de la sociedad anónima, de la cual vamos a hablar en las próximas 5 clases. ¿Y qué fue lo primero que vimos? Que las sociedades de carácter capitalista y la sociedad anónima se identifican como una denominación social. ¿Cómo se conforma la denominación social? De una manera libre. Y si uno de los socios desea que se ponga su nombre, pues se puede hacer, pero hay que agregar el objeto al cual se dedican. Después de esa situación, nos referimos a cómo se constituye una sociedad mercantil y vimos que la forma de constituir una sociedad mercantil es a través de una escritura pública. De esa escritura pública aprendimos que hay un plazo para inscribirla. El plazo para inscribirla es de 1 mes, no 30 días, es 1 mes. Pero ¿qué pasa si esa escritura pública no la inscribimos? Entonces el derecho le va a denominar una sociedad irregular. Y en tanto sea una sociedad irregular, quienes la integran responden de forma solidaria e ilimitada de cualquier tipo de obligación. ¿Qué pasa si no suscribimos ¿qué pasa si no hacemos ni siquiera la escritura pública? Entonces estamos en una sociedad de hecho, y la sociedad de hecho es una sociedad nula, es decir, algo que no existe. Y María Cristina nos pregunta, ¿qué pasa si se inscribe después del mes? Entonces ya se regulariza. Es como quien dice, no he pagado mi impuesto de circulación. Bueno, estoy circulando de manera irregular. ¿Qué voy a hacer para regularizar? Ir a pagar el impuesto. Lo que pasa es que cuando pagar el impuesto, ya no me van a cobrar solo el impuesto, me van a cobrar la sanción, van a cobrar una multa, pues habrá que pagar la multa. O sea, se puede inscribir después y hasta el momento en que quede inscrito, se regulariza la sociedad. Entonces, damas y caballeros, ya me excedí 2 minutos, en la otra sección ya pensarán que me desaparecí. Pero la verdad yo muy contento de poder haber compartido con ustedes, lamentando que todavía nos quedaron varios temas pendientes, pero tenemos ahí, por eso con el licenciado Webster destinamos dar varias clases del tema de sociedad anónima y vamos a hablar de varias cosas muy interesantes. Entonces, de momento les deseo que tengan muy feliz noche, feliz fin de semana y primero Dios, nos estamos saludando en la próxima semana. Recording stopped. Gracias, licenciado.